Ahora hay más libertad y salen más cosas como a la luz de esto. Por ejemplo, un libro que estuvo escondido muchos años es el libro tibetano de la muerte, que habla mucho de este tránsito, de este camino. Y ofrecía como mucho también como confort a las personas que están en estados paliativos, que te dicen es que no, esto no termina aquí. Y hay un montón de testimonios, de experiencias de gente que se ha ido y vuelto, o sea, que estaba en coma y ha vuelto, y todos dicen cosas súper similares. O sea, que eso que vas y que hay alguien que te juzga, ¿no? Como que no te juzga, ¿no? Como que hay una parte que es como te recibe alguien que cercano. Puede ser tu padre, puede ser incluso animales que has tenido, como de personas o amigos que han sido muy importantes. Te reciben, te dan como la bienvenida. Que también como que hay unos guardianes, uno los describen como seres muy altos de luz, como especie de ángeles, pero todos los describen como formas diferentes, pero siempre son como altos. Que la comunicación es mental, o sea, como que no existe la palabra. Y que si lo que sí hay es como una recapitulación de toda tu vida, como si pasara un flashback así, de todo lo que has hecho y que alcanzas a sentir lo bueno, pero también si de pronto actuaste desde el egoísmo o hiciste daño a una persona, alcanzas a sentir ese dolor que sintió la otra persona. Entonces, no es un juicio, pero sí hay es propio. Entonces, como que alcanzas a sentir ese dolor que de pronto hiciste en esa vida en la otra persona. Entonces, hay como un tema de, uy, aprendí esto, ¿sabes? Es como un poquito como un ajuste de cuentas. A mí me gusta contar anécdotas o procesos, pero no me gusta explicar porque muchas veces cuando tú explicas una obra también le estás poniendo como a la otra persona unas gafas para que la vea con las gafas que tú las creas, como tú lo ves. Claro. Y muchas veces lo bonito es cuando la otra persona tiene una lectura completamente distinta a la tuya, pero igual de válida o real. Y eso me parece... Eso es bello. Claro, hay gente que de pronto tiene un camino muy específico y es válido. Bueno, entonces empezamos un podcast. Hoy está invitado Mareo Rodríguez, gran artista, toda una eminencia en el mundo del arte contemporáneo, en su trabajo, en lo pictórico, en lo escultórico, últimamente también, y en lo digital. Quería que pues, me contaras un poco desde tus palabras, quién eres, de dónde vienes. Bueno, Josuelito, entonces, a ver, para ponerte en contexto. Sí, bueno, nazco en Ciudad de México de padres colombianos en los 80s y bueno, digamos que siempre hubo como una fascinación por el mundo artístico desde muy pequeño, o sea, como que fue algo que mi madre detectó y nos impulsó como en eso, como que nos veía que nos concentrábamos a mi hermano y a mí como más de la cuenta en esta parte como de dibujos, que es un lenguaje que igual todos los niños lo tienen, ¿no? El dibujar y el rayar, pero ella como que nos inclinaba mucho, o sea, que yo podía estar horas ahí dibujando y se me pasaba el tiempo, o sea, no me daba cuenta del tiempo. Entonces, como un indicador como de que, bueno, este pelado puede ser por ahí como el camino. Luego un episodio que ahora lo conectamos con algo que podemos hablar más adelante y es que nos pasó el tema del terremoto del 85, Ciudad de México, que fue uno de los más devastadores en los últimos años en esta ciudad. Y recuerdo pues como ese tema de la destrucción de la naturaleza, o sea, como la naturaleza puede ser una fuerza positiva, pero también de creación de vida, pero también de destrucción. Entonces ver como todas esas estructuras agrietadas de las edificaciones y de la ciudad fue algo que inconscientemente hasta mucho como que no lo relacionaba, pero que creo que tuvo importancia en lo que hoy se ha convertido como la forma y una de las identidades de mi obra, que es la grieta. Entonces, bueno, hubo como ese tema ahí como de sentir como la fuerza de la naturaleza. Y luego nos mudamos hacia Medellín y ahí sentí otra fuerza destructora, pero ya de la parte de la humanidad, ¿no? Como crecí como en todo el contexto del narco de los 80s. Entonces recuerdo también como todo ese tema de están buscando a Pablo Escobar, de los helicópteros, de la DEA, de las bombas, o sea, crecí como en un montón como de
de guerra, ¿no? De oscuridad, como un momento bastante agitado a nivel familiar también, o sea, como que hubo como un montón de, o sea, como que conocí la oscuridad desde pequeño, ¿no? También la resiliencia, yo creo que por eso es como que mi obra habla mucho de geología, pero también de espiritualidad, por el tema de la resiliencia que llevamos casi todos los colombianos en el ADN, ¿no? Esa capacidad de recuperarnos como de la adversidad. Bueno, me fui para otro lado. No, Me adelanté 3 calles. no, pero es que es un poco así porque las conversaciones te van sumergiendo, digamos, como hacia lo que de pronto en el momento te nace, te interesa y es un poco también esa naturalidad del arte. Y no hay una regla a la hora de hablar, no hay una forma de expresarnos. Yo creo que esa belleza también de la naturalidad, de lo que tú has logrado en tu obra, que al final es como lo que tú dices, vas dibujando desde niño y como que te vas expresando y todo esto, empiezas a conectar toda esta información, empieza de alguna otra manera a decantar. Y no hay, yo no sé, o sea, una de las preguntas que te quería hacer era en qué momento nace, digamos, como esta grieta, ¿no? Porque de pronto está ahí, pero ¿en qué momento empiezas a ser consciente y qué significa esta grieta para ti? Porque creo que significan varias cosas, entre esas el dolor, pero quiero que me digas si es así, si no, si es una interpretación. Sí, sí. Digamos que una de las fascinaciones, bueno, mi obra parte del paisaje como elemento, pues como, es como la principal, el ADN de mi obra es el paisaje. Y viene como por una fascinación que yo sentía también en Medellín. Para los que no la conocen, es una ciudad en un valle dentro de la cordillera central de los Andes. Entonces siempre estás viendo las montañas, la majestuosidad de las cordilleras como telón de fondo. Y algo que como que siempre me impactaba es que a medida de que va pasando el día, como la atmósfera va cambiando. Entonces, por ejemplo, en una madrugada puedes ver todo muy blanco, muy claro, y vas viendo cómo se van las capas de las montañas, como que se van diluyendo. Entonces, como algo tan masivo como una montaña, o tan matérico, se puede ir casi que como por velos desapareciendo, como en el cielo. Y yo creo que eso todavía permanece en mi obra, como lo sublime del paisaje. Y yo sentía como una conexión como con una majestuosidad, sentía como, y lo he sentido en varias ocasiones, no solamente en Medellín, sino por ejemplo en las cataratas de Iguazú, en la frontera de Brasil y Argentina, pues como sentir una fuerza mayor que nos pues creó todo esto, ¿no? Sentir como a Dios o al universo, como quieras llamarlo, pero a través del paisaje. Y yo creo que eso está muy metido en mi obra. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta de la forma de la grieta. Yo dentro de mi obra empecé a decantar elementos del paisaje, las montañas, la topografía, los ríos, la relación con el éter, con el cielo, con los astros, como todos los elementos empecé a estudiarlos, las cascadas, y lo empecé a estudiar, y vi que en todos ellos hay algo en común y es esa forma que que en las montañas es pues como esta forma así ondulada, en los ríos también, claro, es la topografía que se pliega, forma un valle y ahí en esas fisuras se llena de agua y empieza el río, en las placas tectónicas que también son separaciones, en los rayos. Entonces es como una forma que encontré en común. De ahí nace ese tema de esa forma como tal ondulante. Y luego siempre como que tuve una parte que me fascinaba, pues, o que me fascinaba, no, que siempre lo tuve ahí, es esa parte como espiritual o de desarrollo personal, que era una forma de autocurarme de todo lo que me tocó como vivir en la infancia. Pero siempre lo tenía como algo aparte, como que era un trabajo personal que yo me hacía aparte, pero no lo vinculo, no lo hacía, no sabía que estaba metido en mi arte. Y cuando decidí integrarlo, porque al final todo es parte de lo mismo, ¿no? No es como que todos los elementos al final importan e interactúan, lo decidí integrar a mi obra, dije, uy, ahora tiene sentido lo que hago, ¿no? Y entonces esa grieta es el símbolo de la herida, de la ruptura, ¿no? De
eso que nos duele y que yo creo que casi todos los seres humanos tenemos una herida, un trauma, sea en la infancia o sea después, pero siempre hay como algo, porque de alguna manera eso es, esa herida es lo que es la puerta de nuestra sanación. Entonces, por ejemplo, la luz, que es totalmente uno de los elementos más importantes de mi obra, es el símbolo de la conciencia. O sea, es el símbolo de ponerle luz a esa herida, o sea, eso que nos duele, porque a través de esa luz en esa herida es lo que nos permite evolucionar. Es como esa puerta, o sea, eso que pensamos que es lo malo, ahí está nuestra llave para poder acceder a nuestra forma de sanar y a lo que vinimos a aprender en este plano o en esta vida, ¿no? Que a algunos le tocó la parte de la salud, otros le tocó la parte, no sé, el amor, otros la parte, otros todas, ¿no? Como... Súper bonito porque de alguna otra manera, pues conozco tu obra y la conozco, no podría decir de pronto de una manera profunda, pero sí intensa porque en los últimos años hemos estado trabajando, he estado viendo tu obra, te he visto a producirla. Sí, tú has estado ahí presente en muchos procesos. Y he escuchado varias veces, o sea, no es la primera vez que escucho, digamos, cómo narras, y esta es esa constante de dolor, cambio, transformación, la luz, la ondulación y el portal. Y hoy hablando también con otro artista, hablaba de la ruptura, del quiebre que genera un cambio y una transformación y que siempre va a ser, pues lo veía de alguna manera, digamos, siempre positiva, pero tú logras también como poner todo esto en un solo, o sea, como casi que lograr una unidad universal, por decirlo así, de muchas vertientes, de muchos sentires, de muchas cosas, y resumirlo en una línea que converge para el que lo quiera interpretar, o en las montañas, en los rayos, en los ríos, en las venas, y eso es muy diciente en tu obra. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Hasta qué punto, digamos, has sido consciente o cómo se ha venido sumando y cómo has llegado a, digamos, a ese punto? ¿O cómo se siente eso? No, pues yo creo que pues la mayoría, yo creo que de artistas coincidimos en que muchas veces no sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos. O sea, nunca tenemos... Hay gente que se inventa, ¿no? Lo que, bueno, entonces esto... Yo creo que en la mayoría, en el momento en el que estamos creando, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Qué se inventa? Perdón. Que se inventa conceptos, Sí, o que se los exagera. Exacto. Se justifica, podría decirlo así. O sea, tú no justificas tu obra sin... No, lo que quiero decir es como que el proceso creativo siempre nace como de una parte muy inconsciente. Y cuando intentamos racionalizarlo, muchas veces los artistas, incluidos yo, tenemos problemas al entender. Y en estos días lo hablaba con un amigo, con Checho, y decíamos como que muchas veces casi como que es una premonición, como que estamos creando algo que después vamos a llegar a entender por qué lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando hablo esto de la grieta, yo esto lo vengo haciendo desde hace más de 15 años, pero lo vine a ser consciente hasta hace 4 o 5, claro, la grieta siempre estuvo ahí. Yo veía pinturas anteriores, croquis, tal, pero no lo veía tan claro, ¿no? Entonces ya puedo hablar de esto porque ya es como una visión. Casi lo que podría interpretar desde mi manera, y me parece bellísimo, es que de alguna otra manera al conectar con el arte, es como si una visión ancestral que llevamos, una información que de pronto no logramos decodificar, está ahí, implícita, hablándonos, ¿no? Uh-huh. Y es como tratar de leerla, pero está ahí, es como creer en esa información que no parte de la nada, pero pues no es que estemos en la nada, sino que parte a veces del simple disfrute de niño, de rayar, de dibujar y de tratar de buscarle un significado a
a esa vibración, ¿no? Exacto. Con la mano, ¿no? Estás vibrando una emoción, un sentimiento que no puedes expresar de otra forma. Y muchas veces hay un escritor que es un productor musical que se llama Rick Rubin, que tiene un libro muy famoso que se llama El acto creativo, ¿no? Y él dice una cosa y es como los artistas somos como una especie de mensajeros y también como de canales, que esto es algo que yo también había pensado, como que muchas veces la información pertenece como al universo, a una conciencia general, a una conciencia general, y los artistas somos como radio, bueno, como antenas que están captando esa información y la están decodificando y poniéndola en la materia. Entonces muchas veces coinciden ideas muy similares en varios artistas y no es necesariamente que se hayan copiado, simplemente coincidieron en la época. O dejaste pasar una idea y después la viste materializada, eso pasa también mucho. Entonces yo digo que muchas veces esa información ni siquiera no es como que, yo hice esto, ¿no? Tú eres un canal para materializar esa información, pero le pertenece a la gran conciencia o a lo colectivo. Y por eso otras personas pueden llegar a conectar con tu obra, porque también está en la conciencia de ellos. De todos al final del universo, porque tu obra realmente es muy, muy universal, muy limpia, muy minimalista, muy claros, oscuros, y con todo lo que me dices como que ya, o sea, como claro, lo voy encontrando todo el sentido, o sea, como que no necesita tampoco mucha explicación o justificación. De pronto para algunos sí, te has encontrado con gente que la entiende y que no la entiende y que te pide mucha explicación. Sí, pero yo lo que he hecho, o sea, cada vez como que lo reitero más y es como que el arte, y sobre todo el arte contemporáneo, que es el abstracto, no necesita mucha explicación. En estos días vi una entrevista de un panel de Anish Kapoor, pues, que es uno de mis referentes y de los artistas más importantes. Y no era bueno hablando, o sea, como que me impactó eso, como que wow. Y decía también una cosa que le entendí, pues que decía y era como explicar una obra es como tratar de explicar un chiste o un poema. Hablaba mucho de la relación con el poema. Era como, si lo necesito explicar es que no es lo suficientemente bueno, porque el arte te debe impactar. ¡Pah! Si es que resuena contigo, a lo mejor no te dice nada y está todo bien, pero debe ser muy de la experiencia. Joseph Albers dice que el arte no es un objeto, sino que es una experiencia. Es lo que se mueva y lo que se alcance a transformar. Hay veces son recuerdos, hay veces te deja como con preguntas. Casi siempre art busca hacer preguntas, ¿no? Entonces va muy como por ahí, como de no se necesita hablar tanto, pero claro, la mente racional siempre quiere, explícame tu obra. Es como... Es que sí, yo te entiendo. No, y justo hoy le decía a una amiga, como no, tengo invitado a María Rodríguez al podcast y, pero ¿quién es? ¿Qué haces? Explícame un poco, háblame un poco. Claro, no. Y yo como... es complicado. Y lo tengo porque pues la he estudiado y lo tengo y como que lo tenía medio preparado para el podcast para poder ir a como... Pero le muestro la obra y ya como... habla por sí sola, ¿no? Es como que no toma, mírala. Sí, a mí yo hago exactamente lo mismo cuando me preguntan por mi obra, mira, somos artistas visuales a la final. Si no logras comunicar con una imagen, creo que hay algo que de pronto no está haciendo bien, en mi opinión. A menos de que hay obras que sí necesitan cierta explicación o que tienen algún contexto que creo que sí merece la pena como darles de pronto que son muy locales o que van muy, bueno, hice una expedición en la Antártida y entonces estos son los ríos que encontré. Hay cosas que sí de pronto ganan mucho al explicarse, otras que para mí no necesitan ninguna. Sí, igual como dentro del lenguaje, a veces estás viendo algo muy bello, es un poema escrito en haiku chino, japonés, y claro. Si no entiendes el lenguaje, te pierdes depende de qué, ¿no? O sea, si no estás familiarizado con el contexto, no tienes el bagaje cultural, hay que explicar. Sí, o hay obras, bueno, es que están hechas para... Es que depende del contexto, sí. Como muy específicas o grupos sociales muy específicos que entienden o que necesitan una explicación, en fin. Sí, como que cada obra tiene
una particularidad. Porque yo sí he escuchado, digamos, desde muchos críticos del arte contemporáneo, que es que el arte contemporáneo necesita un manual para ser entendido, pero es que eso es que el arte contemporáneo es muchas cosas, ¿sabes? O sea, no lo podemos solo referenciar a una época en particular, o sea, no sé cuántos años llevamos haciendo arte contemporáneo, si sigue siendo contemporáneo y cambia, ¿qué es ser contemporáneo? Claro. ¿A partir de qué año, no? Es contemporáneo, no sé. Pues, Ya de los 50, 60 ya es considerado contemporáneo. sí, o no sé si me corregirás en mi ignorancia, pero pues en los 900, cuando se hacía arte más clásico, pues en esa época era contemporáneo. A su época. Sí, era arte contemporáneo. Claro, claro. ¿Cómo se llamará entonces en 100 años el arte ahora? Sí, exacto. Ni idea. Lo que es contemporáneo, lo nuevo. Pero lo que sí me parece pues como interesante es como ser fiel como al momento que se está viviendo, ¿no? Como, o sea, como que hable como, que dialogue con el momento actual, ¿no? Que eso me parece como... Igual tú has escogido ese diálogo muy en la naturaleza, que o sea, es como eterna en el tiempo de alguna otra manera, ¿no? Pero como en tu obra, ¿dónde está el diálogo actual? ¿En qué momentos hay ese interés aparte del de la naturaleza? O sea, ¿dónde focalizas a nivel de concepto, de tiempo, de eventos, aparte, digamos, Pues de la tragedia en México o la vida o la violencia en Colombia? yo creo que, pues que la obra de cualquier artista es como un cóctel de diferentes factores, desde experiencias personales como esta que te conté, hasta referentes. O sea, creo que es una mezcla de muchísimos factores, no podría decir que es una sola. También creo que el arte es como un proceso evolutivo de creación, parte de referencias, ¿no? Y pues que yo creo que todos las hemos tenido. En mi caso en particular, bueno, siento como una fascinación por la obra, como te decía, Anish Kapoor, que trabaja temas como el vacío, temas un poco más la ascensión, trabaja como temas, y me gusta mucho de él como esa multidisciplinariedad que puede lograr hacer una instalación masiva, hasta una obra en acero pulido perfecta, hasta otra totalmente, una pintura pastosa que uno diría no tiene nada que ver, pero está relacionada. Es el sello de él, no tiene ese, no sé, al final todos los artistas tienen ese no sé qué que imprimes como su identidad, ¿no? Exacto. Y cuando vemos la obra de Mareo Rodríguez, vemos una identidad muy clara que has trabajado y eso se ve. Sí, creo que es un proceso de mucho trabajo y mucha indagación, ¿no? Como bueno, cuál es mi identidad, realmente qué es lo que tengo por decir. Yo creo que hay un proceso ahí que es largo, donde la permanencia siempre es el tema de la naturaleza, del paisaje. Yo creo que eso está ahí clarísimo. Y luego vienen estos acontecimientos que me han pasado, vienen también libros que he estudiado o corrientes que he estudiado. Por ejemplo, el Tao lo que dice, bueno, este libro del Tao Te Ching, de Lao Tse, dice cosas súper bonitas acerca de que esa es una doctrina pues, mística de China, y mira mucho la naturaleza como referente. Entonces habla del vacío, habla mucho del vacío, del fluir, del Wu Wei, que es la acción sin acción, es como dejar que la vida transcurra. Habla mucho, o sea, está mirando todo el tiempo los fenómenos de la naturaleza para sacar como sus enseñanzas. Y el Tao traduce pues como el camino, que es como la fuente que anima toda la vida. A mí se me quedó el verdadero Tao, es el que no puede ser nombrado. Exacto, ahí comienza todo, no se puede nombrar. Claro, es como... Es que es muy de tu obra, ¿no? Es como tienes que sentirla, vivirla, no la puedes nombrar del todo, pero me encanta, o sea, eso es un sello que admiro un montón porque al final es muy minimalista, pero todos estos elementos tan sencillos, tan simples, pero que al final lo contienen todo, es como lo que más me ha gustado y me ha admirado de tu obra, porque de alguna otra manera
todo este tema espiritual de entrar en uno y medio cuántico, medio energético, de la luz, está muy, muy claro en tu obra. No sé si necesita explicación, no sé qué sé, yo creo que hay que verla para... A mí me gusta contar anécdotas o procesos, pero no me gusta explicar porque muchas veces cuando tú explicas una obra también le estás poniendo como a la otra persona unas gafas para que la vea con las gafas que tú las creas, como tú lo ves. Claro. Y muchas veces lo bonito es cuando la otra persona tiene una lectura completamente distinta a la tuya, pero igual de válida o real. Y eso me parece... Eso es bello. Claro, hay gente que de pronto tiene un camino muy específico y es válido, pero lo tuyo es muy respetuoso. Hace información que de pronto ni siquiera tú entiendes, pero eres muy consciente de que hay información que no, que tú no eres capaz de percibir y que el mundo sí. O sea, que tú eres sencillamente un canal que Exacto. que estás comunicando algo más allá del entendimiento Racional racional, porque humano es que eso a mí me cuesta porque claro que es humano, claro que lo entiendo, pero no en códigos racionales. O sea, se entiende, pero no en códigos sí, racionales. el alma lo entiende, de pronto la Exacto. cabeza no, la mente no. Entonces, eso es una lucha personal grande y me apasiona porque es de alguna otra manera una lucha, ¿no? Del yin-yang, de lo racional, lo pasional o lo artístico. ¿Cómo has tú vivido? O sea, ¿cómo es en el ejercicio de Mario diario ese vaivén y cómo lo plasmas en tu obra? Muy bien. No, yo creo que al final, como te decía, la obra al final es producto de todo lo que uno es. Ujú. Entonces ahí seguramente está plasmada mis oscuridades, mis sombras, mis claridades, mis neblinas, ¿no? Como que todo al final converge en la obra. Y trato de ser como muy honesto en el momento en el que estoy creando, por qué lo estoy creando. Y una de las constantes que yo he observado es que no me repito mucho. Que a pesar de que hay una constante, una línea que se puede leer, trato de no repetir fórmulas, porque siento que, no, pues que uno no es la misma persona que era hace 10 años. Entonces, ¿para qué hacer la misma obra? Obviamente hay un tema de una identidad, ¿no? que tiene que permanecer, pero trato siempre como de ser como muy congruente con lo que estoy viviendo y de las preguntas que tengo y que esa obra resuene. Y uno de los factores que tengo como para saber si estoy haciéndolo bien es como el disfrute. O yo no sé si lo estoy haciendo bien, pero si no lo estoy disfrutando, no lo hago. Es un referente. Es un indicador, un termómetro. Si no lo estoy disfrutando, mira, pasó otra cosa. Pero, o si no, ya se convierte en trabajo. Y no me gusta trabajar, me gusta... ¿Hace cuánto no trabajas? No, hace como 11 años. Qué admiración, qué envidia. Hace 11 años. Y trato de disfrutar. Obviamente hay partes del proceso que no me gustan y delego lo que no me gusta, pero siempre, o sea, como que encuentro joy, pues diversión en lo que estoy haciendo y trato de hacer la obra con esa alegría, con esa diversión. A veces un tema difícil para los artistas es esa, entre el yin, yang, lo mal, bien, lo que tengo que hacer, no, pasional, me dedico a mi pasión, soy racional y busco lo funcional, el dinero, el valor. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Cómo ves tú esta dimensión del valor de tu obra, de buscar la comida cada día, de no trabajar, porque eso es ya... Esa es la parte oscura de tu obra ya. del arte en general. Pero bueno, pero yo creo que es una parte supremamente importante, que es la parte ya pues como logística y es la que sustenta que podamos seguir creando y soñando y disfrutando. Si no tienes conciencia de esa parte, lo otro no se sostiene. Entonces creo que es la mayoría de artistas que logran vivir de su obra, somos emprendedores. Y si no somos, pues nos toca aprender herramientas como sea para poder
lograr que el otro siga funcionando, si no, no se sostiene. Entonces sí, esa parte comercial está, o sea, y hay que ponerle atención y tenerla como muy presente, ¿no? Y siempre está mezclada, es como parte de lo que sostiene la energía del estudio, es, claro, la parte económica que puede sustentar lo otro creativo que se hace. Y no tengo como conflicto con eso, no es una parte que me gusta hacer y creo que no sé si habrá algún artista que le guste, pero hay que tenerla presente y hay que tener presente esos procesos de cómo se logra, de todas las partes que se involucra, porque no es solamente el artista, uno es un tornillito, pues, o una parte de una gran maquinaria, ¿no? De un gran equipo, ¿no? Desde los que venden los materiales, los que fabrican las cajas, los que envían las cosas, los que las reciben, el galerista, el cliente final, el museo, la institución, o sea, el curador, los fotógrafos, o sea, es un equipo muy grande para lograr hacer como una exposición o lograr en el mercado del arte, ¿no? Hay como muchísimos componentes y todos son supremamente importantes, ¿no? Uno es una parte más de ese engranaje y ese también como me ha llevado, pues todavía sigo entendiendo, hay cosas que no entiendo, pero digamos que he tratado como de entender cómo funciona el ecosistema del arte y saberse mover ahí es importante, ¿no? Hay cosas que no me gustan, ahí encuentro mucha superficialidad en el arte de hoy en día, que es algo, por ejemplo, que tú miras al arte, no sé, bizantino, barroco, renacentista, de todos, y un arte muy profundo. Y de hecho, en estos días veía otro podcast y hablan de eso, de que el arte siempre ha estado muy volcado hacia lo divino, llámenlo religioso, espiritual, como quiera, pero siempre ha tenido como esa fascinación como, ¿no? De eso, de los dioses, de los ángeles, de las cosas que pasaban, ¿no? Como que siempre, o sea, siempre ha estado muy vinculado a las grandes preguntas que ha tenido la humanidad en su tiempo. Hoy en día hay muchísima banalidad. Yo lo veo y la gran mayoría que uno ve es forma, color y punto. Pero sí, igual de pronto pienso yo, ¿no? Como que antes de pronto también existió esa banalidad y lo que perdura o lo que trasciende es lo que tiene más carne, ¿no? Sí, es de verdad. pronto, ¿no? Porque puede ser. Porque seguramente ahorita hay tanta información y también hay tanta... Y sí, en redes sociales, cantidad de información, pero de pronto lo que vale, lo que resulta bueno, es lo que vale. El se perdura, sí, puede ser. Puede ser que siempre haya sido así. Pero mira que, sí, no sé, estamos en un momento de una humanidad como extraña. Claro, vivirlo. Pero igual mira en la música también lo puedes ver, o sea, no tienes que irte muy atrás para ver las letras de antes y las de ahora y el mensaje. Y, o sea, es un momento interesante, que habla mucho un reflejo de lo que estamos viviendo. Claro, de un vacío, de un sinsentido, de una nada, de una búsqueda de no tener un propósito claro. Sí, yo he escuchado que el arte es una radiografía de la humanidad, del estado, de hecho en arquitectura creo que se llama estado del arte, ¿no? Como referenciar el proceso en el que está un terreno para producir, para tomar una decisión. Entonces, ¿tú crees que la radiografía en el arte contemporáneo está un poco podrida en muchos casos? No diría podrida, está en otro momento, o sea, digo, parece muy superficial en muchas cosas y hay pues también un tema de ese mercado que hablabas del consumo, ¿no? De tema de las ferias que está muy en boga y eso es pues un gran show, ¿no? Un gran circo de cosas que hay cosas muy interesantes, pero claro que no tienes como esa capacidad a mí personal no me gusta mucho porque ves tantas cosas que te saturas y a la final como que no hay un hilo conductor. Prefiero ir a una galería o un museo donde hay un concepto y una exposición y tomarme el tiempo de tratar de entenderlo. Un poco una feria es como un scroll de Instagram que ves un montón de cosas que te pueden gustar y que hay cosas muy valiosas, pero que terminas tan saturado que dices, uff, ¿qué pasó aquí? ¿No?
Ahora como tomarse el tiempo de ver una película o ver un libro y ahondar en algo puntual, ¿no? De pausar. Pero bueno, todo esto es necesario en el ecosistema artístico y bueno, pero sí trato como de mi espacio como de no dejarse permear también como por ese ruido, de proteger mucho ese espacio creativo, que eso es como muy importante, sobre todo para lo que hablabas ahorita bueno, ¿cuál es tu voz? Si tú todo el tiempo estás escuchando ruidos, es muy difícil escuchar tu voz interna. Entonces, por eso es, en mi caso personal, es muy importante el silencio. O sea, como escucharme, escucharme para poder salir como con algo realmente, ¿no? Propio, una voz interna, ¿no? Y yo la otra vez leía, Barcelona es una de las ciudades más ruidosas del mundo. Puede ser. Cuéntame un poco, háblame de Barcelona, ¿por qué estás acá? Barcelona es un viejo amor. No, bueno, te como contexto, yo estudié arquitectura en Medellín y en la parte, tengo una profesora de urbanismo que siempre nos hablaba de Barcelona como un referente mundial del plan Cerdá y bueno, de cómo se estructuró Barcelona, la parte del espacio público y también pues, como una joya arquitectónica. Entonces fue como algo que siempre me llamó la atención, Barcelona, tal. Y en el 2004 me fui a Inglaterra a estudiar inglés. Y ahí estuve 2 años y quería como continuar como con la aventura en Europa. Y si hago un máster en Europa, en Barcelona. Esa ciudad siempre la he tenido como... Y así fue, me matriculé, me aceptaron y me vine a estudiar diseño interior. Y estuve 2 años ahí, 2 años aquí. Y de una fue como un clic con esta ciudad, fue como un amor a primera vista, así. Sí, me acuerdo mucho de llegando a la Sagrada Familia y que era un referente siempre pues, en la carrera, ¿no? La Sagrada Familia. Y lloré la primera vez que o sea, yo no lloro cuando veo una obra, un edificio, no soy llorón en ese sentido, pero sentí algo tan fuerte, pues tan bonito, como que una rendición, parecido a cuando veo, por ejemplo, algo muy fuerte dentro de la naturaleza, como una cascada o como una aurora boreal, algo muy fuerte y es como, uff, sentí una rendición, como una cosa súper bonita. Y bueno, y Barcelona, sí, como te dije, fue en el 2006, 2008 que viví la primera temporada y ahí quedé muy bien, pues como me gustó mucho la experiencia, luego regresé a Colombia, luego me fui a Argentina 1 año a hacer otra maestría, pero ya en arte, y estando allá me llaman otra vez para volver a un despacho de arquitectura aquí. Y tenía como mis dudas porque volver a empezar otra vez y ya en Argentina estaba como bien. El caso es que, bueno, acepto, me vengo y ya hace como 11 años esto. Y Barcelona creo que es una ciudad o sea, que es muy fácil vivir aquí. O sea, como que es una escala intermedia, tiene de alguna manera de todo, las conexiones con el resto de partes de Europa están bien, y es una ciudad que me ha permitido como cierta libertad, como para crear, en ese sentido, como uno se puede sentir muy a gusto aquí en una ciudad como de presión social o de te tienes que vestir de una forma o verte. No, es una ciudad que permite como esa libertad. Libertad, sí, filosófica, pensamiento, en algunas cosas, pues comparado con grandes metrópolis. Sí, ahora me encuentro es como en un momento en el que siento que, pues como que ya la he agotado un poco, que me sigue gustando, me podría quedar acá toda la vida, pero creo que si quiero ir como un paso más allá de mi carrera, necesito una ciudad un poco más exigente a nivel de lo que está pasando a nivel curatorial, de institucional, de galerías, de mercado, que esté en otra dinámica, que creo que eso sí le hace mucha falta a Barcelona, como esa parte. O sea, es como una ciudad muy buena para crear y como para estar tranquilo, pero le hace mucha falta la parte, al menos en arte visual, no, música, otras cosas, no sé, pero en lo mío se queda muy corta. O sea, está Swap, que es una feria malísima. Hay muy pocas cosas aquí realmente, no hay una feria en un museo buena, o sea, tú vas al MACBA y raramente encuentras una exposición buena ahí. No traen, o sea, todo está muy centralizado en Madrid.
Incluso las galerías de los programas son muy flojos. No encuentra realmente, no hay coleccionismo, que es también triste, pero no circula la rueda, ¿no? Entonces hay como muchas, está muy bueno para crear, pero le faltan muchas cosas como para lograrse consolidar como un núcleo importante dentro del mundo. Grandes ciudades para Sí. consolidarse, ¿cuáles serían? No, entre Europa, Londres, París, Berlín. Yo diría que esas tres. Y Madrid, mucho mejor a nivel institucional, pero también en coleccionismo no es tan fuerte. Ya después América, Nueva York obviamente, Los Ángeles, Ciudad de México, es como la tercera más importante. Bogotá, dentro de todo, tiene sus cosas interesantes a nivel institucional y hay cierto coleccionismo. Y yo diría ya que Sao Paulo y Buenos Aires un poco. Y en Asia, y En Asia, Oriente Medio, que hay... en Asia he tenido algunas oportunidades más en lo institucional, más en la parte de museos, en Sharjah, en Emiratos, en Riyadh. Allá sí hay un poco más, bueno, hay músculo económico y hay institucionalidad. No hay como tanta tradición como en Europa y en otras ciudades, pero sí hay un interés, sí hay unas ganas, sí hay un presupuesto que lo puedes llevar a cabo, ¿no? Luego están ciudades como Hong Kong, fuertes, Tokio, Singapur, bueno, el país Singapur, bueno. Pero de mi experiencia, pues son esos como los núcleos: Londres, Nueva York, París, Berlín, Ciudad de México, Latinoamérica. Y sí, y la mayoría de proyectos y clientes se ha movido es como en esas esferas. Una pregunta típica, pues que uno a veces siempre hace, porque siempre que uno narra una historia va a un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? O vamos llegando, digamos, como a un fin de una conversación, de un hilo. Y a veces no hay un fin, pero sí hay de pronto una visión, un propósito. Hay un camino, y ese camino a veces te lleva a un querer de algo. Hay en ti artísticamente como una visión que tengas, un punto donde quieras llegar. ¿Cómo trabajas esto tú? Pues sí, yo creo que todos los artistas tenemos oídos muy parecidos, exponer en un gran museo, no sé. Pero realmente como que he estado como cuestionándome mucho eso, como cuál es mi quehacer, ¿no? Y trato de revisar constantemente como, hey, ¿por qué hago lo que hago, no? Como, ¿cuál es como mi causa? Y la verdad es como muy abierto como a lo que la vida me vaya dictando que tengo que hacer, donde soy más útil, ¿no? ¿Te sientes realizado? Sí, yo pues me siento más que sí, muy agradecido con la vida, ¿no? Como todas las oportunidades que me ha brindado en pues una carrera relativamente, pues 10 años, 10, 11 años, pero súper intensa. O sea, me ha permitido conocer muchísimas ciudades, Canadá, un montón de ciudades en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, Medio Oriente, Europa. He recorrido varias ciudades, todas con la excusa de hacer arte. Me ha permitido acercarme como a muchas personas de muchas culturas diferentes y entender que todos de alguna manera somos lo mismo, ¿no? Y todos tenemos ese tema de las vulnerabilidades, de sus dolores, de esos... Como que siempre me ha mostrado como que a pesar de que somos muy diferentes en muchos sentidos, estamos muy conectados. Tenemos los mismos miedos, las mismas, ¿sabes? Como que esas coincidencias muy bonitas me han podido como conectar como con esa universalidad de alguna manera de mi obra, que partimos de los mismos, de la condición humana, que se reúne todo, es muy similar. Entonces sí, me siento muy contento, muy realizado. Me encantaría tener muchos años más como para seguir haciendo más proyectos, pero bueno, eso no depende de uno, ¿no? Eso, la vida le dirá a uno hasta dónde. Está bueno. Hay harta conversación profunda, buena, fluida, me encanta. Y Hoy no fue el café, hoy fue el el vino. vinito.
Joselito le acabó el vinito. Uf. Está bueno. ¿Quiere un vinito? ¿Verdad? Entonces, ¿y cómo te ves en el corto y largo plazo? O sea, ¿cómo te imaginas esa historia ideal que debe continuar de tu trabajo y de tu vida como persona? Uf, qué buena pregunta. No, yo creo que es seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Obviamente uno siempre quiere llevarlo a otra escala, ¿no? Me gustaría mucho, por ejemplo, que es algo que no he tenido tanta oportunidad, y es llevar mi obra a la naturaleza, que es de donde viene la inspiración, ¿no? Mis obras casi siempre son dentro de una galería o dentro de un museo, ¿sabes? Pero nunca contacto directo con la naturaleza. Hay un par de ocasiones únicamente, pero me gustaría hacer más obras vinculadas como al territorio, ¿no? Que tú y yo hicimos un performance ahí en la playa y Sí, sencillo, pero mágico y sí, profundo y eso me gustaría mucho. También como me gustaría como que el equipo fuera más grande, como empezar a hacer como proyectos como con más intención. Me gustaría también irme muy por la parte más institucional, ¿no? Como la parte más, donde es el arte más, sí, no sé. que nunca hablamos, de hecho, La igual arquitectura también, que es la carrera la que estudié y trabajé 10 años, hacer proyectos más vinculados como con el espacio. no, porque me has comentado que ir a Finlandia y ver todos estos paisajes, hacer algo ahí como que Islandia. Islandia. Sí, no, Islandia, una locura. Otro planeta. Estuve en el 2017, 18, ya no recuerdo. Y fue como una experiencia, un antes y un después. Es como ver la naturaleza y un estado súper crudo, súper y tantas fuerzas que se reúnen ahí, desde los volcanes, desde los glaciares, las auroras. Es una locura. Entonces fue como muy mágico. Eso, pues, hay un arte que se llama el land art, que es como una de las artes relacionado con el paisaje. Y me interesa mucho. De hecho, pues, muchos artistas que admiro, como Richard Long, Walter de María, están relacionados con el paisaje. Otros artistas vinculan en la parte de la arquitectura, James Turrell, que es como el maestro del arte lumínico, es un gran referente y también está muy vinculado desde la creación del espacio. Ahora hizo un museo, pues ya 30 años haciendo un museo dentro del cráter de un volcán. Es como un observatorio, pero es la pasada, o sea, como que... Entonces, como esa escala de soñar grande, ya sé, los proyectos de Cristo y Jean-Claude, ¿no? Como de atreverse a soñar en grande y de tener la capacidad como de tocar vidas de personas y ayudar un poquito como a la evolución, a transformar un poco, a transformar no, pero a dar otra mirada de la vida, ¿no? Como a ayudar un poquito, como a aportar como su gotica, su granito de arena en la historia del arte y de la evolución humana. Eso creo que es como lo que le da algo de sentido a esto. Y hay un tema, pues que no hablamos, pero pues como que siempre está ahí como presente, es como esa parte de la transición de la vida y la muerte, que siempre no está implícito, pero está ahí en mi obra. Los portales, esa luz siempre está ahí, como que hay más allá. Desde la materia, la densidad, la desintegración de esa materia y cómo se va al éter, cómo se va la luz y cómo vuelve a salir a ella. Entonces, ese ciclo de la vida y el no tenerle miedo a la muerte es como el saber que es otro estado, es otro estado de la vida, ¿no? No es que se termine aquí, entonces como es algo que no se habla mucho y que me interesa mucho eso, es como que... ¿Tú sientes que has muerto alguna vez?
Yo pues sí, sí, sí. Bueno, a nivel psicológico, emocional o físicamente, Sí, es una... sí, yo creo que yo creo mucho en la reencarnación y que somos parte de una evolución de almas, sí, Sí. sí, totalmente. Pues si terminara esto aquí sería muy triste. Puede que sí, no lo sé, pero hay un montón de miles de testimonios de gente con experiencias cercanas a la muerte y todos coinciden en un montón de cosas, ¿no? Que esto no es el final. Porque para muchos y para mí, y es un concepto como que nació de la nada, que para mí relacionar la muerte, sencillo, o sea, como ponerle un significado más allá de desprenderte de este cuerpo, era sencillamente una experiencia que era lo que somos, o sea, la muerte es lo que somos antes de nacer. Entonces, llevamos muertos mucho tiempo, toda la, o sea, es como la eternidad, o sea, el espacio de vida. O sea, tenemos más experiencia en estar muertos que en esta experiencia de vida tan pequeña, ¿no? Y ese ciclo, ¿cuánto va a durar para volver a nacer o nacer en una flor? O bueno, no sé, cada que... Y esa, al final hablábamos de la muerte de una manera muy filosófica cuando estás hablando de esas antenas que te están comunicando. O sea, de alguna otra manera vienen de ese más allá que no entendemos, porque la muerte puede ser todo eso que no vemos. Sí, Todo eso que no está vivo, pero que está en esas barreras que no están para lo que nosotros es vida, ¿no? y la muerte es un proceso fisiológico, físico del cuerpo, pero lo que yo creo que tú estás hablando más la fuente, ¿no? Estamos en la fuente, estamos en el origen y al volver, ¿no? Estamos preparándonos para... Claro, visto la muerte desde un concepto biológico de desprenderse del cuerpo, pero antes no estábamos en el cuerpo, si es que estábamos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese concepto sí, de alguna otra manera, ese miedo de la muerte se pierde entendiendo que no hay muerte, Exacto. que sencillamente es volver al estado natural, ¿no? O al estado más puro, Al origen. al origen. Claro, es la forma de perder el miedo a la muerte. Yo sí he tenido mucho miedo a la muerte, pero también son cosas humanas, son cosas Sí, claro. que hay que entender y aceptar. Yo creo que más que esos miedos es como la aceptación, ¿no? Al final, pues no conozco hasta ahora ningún, bueno, Jesús, ningún ser humano que haya vuelto. Sí, no sé, es una pregunta como que yo creo que todos hemos tenido la muerte cerca en algún momento de la vida y siempre es como, bueno, ¿para dónde se fue esa persona, no? Mi padre falleció hace 1 año y medio, también es como, ¿para dónde fue? Pero, y obviamente me dolió un montón, pero tranquilo, de alguna manera es como, bueno, sé que yo creo que nos hace falta más como a nosotros, ¿no? Como esa parte de ese contacto, pero su alma está en otro lugar y está continuando su evolución. Entonces, yo creo que esto no termina aquí, no sé. Yo al menos quiero creerlo, ¿no? De que venimos es como a aprender unas cosas, a evolucionar, pan, y cuando eso ya se cumple o si no lo alcanzamos a cumplir, pues para la otra. Es como un colegio, ¿no? Como una escuela en la que venimos a probar ciertas materias, ¿no? Y ahora yo creo que cada vez más está este tema ahí, ¿no? Como que cada vez se habla más de eso. Antes, por temas también como de la religión, que ha sido uno de los grandes que ha querido controlar, ¿no? La humanidad, se ha estado escondido muchísima información. Ahora hay más libertad y salen más cosas como a la luz de esto. Por ejemplo, un libro que estuvo escondido muchos años, el libro tibetano de la muerte, que habla mucho de este tránsito, de este camino. Y ofrecía como mucho también como confort a las personas que están en estados paliativos, que te dicen es que no, esto no termina aquí. Y hay un montón de testimonios, de experiencias de gente que se ha ido y vuelto, o sea, que estaba en coma y ha vuelto, y todos dicen cosas súper similares. O sea, que eso que va así, que hay alguien que te juzga, ¿no? Como que
no te juzga, ¿no? Como que hay una parte que es como que hay como muchas veces dicen como que te recibe alguien que cercano. Puede ser tu padre, puede ser incluso animales que has tenido, como de personas o amigos que han sido muy importantes. Te reciben, te dan como la bienvenida, que también como que unos guardianes, uno los describen como seres muy altos de luz, como especie de ángeles, pero todos los describen como formas diferentes, pero siempre son como altos. Que la comunicación es mental, o sea, como que no existe la palabra. Y que si lo que sí hay es como una recapitulación de toda tu vida, como si pasara un flashback así, de todo lo que has hecho y que alcanzas a sentir lo bueno, pero también si de pronto actuaste desde el egoísmo o hiciste daño a una persona, alcanzas a sentir ese dolor que sintió la otra persona. Entonces, no es un juicio, pero sí hay es propio. Entonces, como que alcanzas a sentir ese dolor que de pronto hiciste en esa vida en la otra persona. Entonces hay como un tema de, uy, aprendí esto, ¿sabes? Es como un poquito como un ajuste de cuentas. Y que ya después pues ya vuelven. Un borrón, pero sí hay esa sensación de volver a empezar, ¿no? De pronto de otra... Sí, ya ahí, no sé, ahí se va. Que queramos pensar nosotros desde nuestra aferración a la vida. No, pero es que hay muchos casos que coinciden todos con lo mismo. Todos coinciden con lo mismo. Y de hecho, el sueño es una pequeña muerte de alguna manera. Te permite acceder como a los campos astrales. Hay muchas formas. Entonces, no sé, yo sí, no sé, parte de mi obra habla mucho de ese tránsito, de esa puerta, de ese plano ahí delgadito que me está separando todo el tiempo. Pasa que lo disfrazo de paisaje. De paisaje. Pero sí, si tú cuando lo ves en algunas instalaciones, es que está ahí. Está ahí, pero no sé cómo será. Son preguntas que me hago también, entonces. Son bastante profundas. Sí, son muy existenciales, yo sé, con todo, pero, a veces no necesitan una explicación, sino es más un sentir, ¿no? Es más un sentir. Bueno, mi padre también murió y siempre va a estar ahí esa pregunta. Y yo creo que en todos los seres humanos que nos sentimos vivos está siempre ese vacío. La muerte la reinterpretaba de muchas maneras y una interpretación de la muerte es ese vacío, ¿no? Es esa nada. Pero luego encontrar que en el vacío puede estar todo, que es un paso a otra dimensión. Es muy difícil de creer que no es así también, ¿no? O sea, todas las culturas, lo que tú dices, de alguna otra manera, hay una trascendencia. Sí. Y qué bonito también, pues entender eso, ¿no? Y respetar y creer ese canal que como artistas recibimos información de otras conciencias que al final están manifestadas. De pronto ya cruzar en ese portal y nos están observando. Sí. Y nos están mandando información. Totalmente. No, el arte, o sea, es que el arte ha estado como muy infravalorado en los últimos años. Yo he estado muy vinculado como al entretenimiento. Y esa es una de las cualidades que puede tener el arte, pero el arte es mucho más grande que eso. De pronto en esa necesidad de tener éxito o de que funcione en lo aspecto racional de que, no sé, a mí en el caso particular, yo creo que a muchos artistas les ha pasado, maestros artistas, sino que es como ese miedo de la sociedad, de la familia, quieres ser artista, eso es un hobby, tienes que buscarte algo con lo que puedas vivir, es ese aspecto racional. Es muy fuerte porque de alguna otra manera te condiciona a crear una realidad que no tiene por qué ser cierta. Estás tú como un gran referente de que... No, pero es que es verdad. De hecho, estos días, o sea, veía que solamente el 10% de los artistas viven de su obra.
Depende obviamente del país donde vivan, pero como promedio general, solamente el 10%. Es muy triste. O sea, si lo comparas con otras profesiones como un ingeniero, bueno, abogado, arquitecto, que en 70, 80, 90% viven de su obra, el artista solamente el 10%. Y ese 10 que vivan bien de su obra, no sé cuál es el porcentaje, pero créeme que creo que la mitad solamente viven con lo justo, de esos que viven de su obra. Después hay un porcentaje muy pequeño que vive muy bien de su obra, pero realmente no es fácil. Sí. Yo quería hablar del tema, pues yo creo que por temas de tiempo no nos va a dar, pero de pronto en otra conversación o retomar más En la adelante. próxima temporada. No, porque era este salto. A mí cuando te conocí y hablas mucho, con mucho orgullo y nombras a César Biojo como que te dio ese salto y creo que da para otro tema. O sea, me gustaría andarlo y yo creo que esto es un ejercicio que uno tiene que hacer, el de hablar, el de profundizar. Es muy diferente cuando llegaste como con una estructura y que... No, Sí, no, claro. Además, ese es el overcontroller que tengo. Que yo ya, porque yo lo tengo, y lo tengo, entonces claro, a nivel de cámara, de todo, pero es como, a ver, sí, pero no. Eso es llegar a ese camino, pero desde la naturalidad, no confiando más en el arte, en la espontaneidad, en dejar que hable esas voces del más allá y Se habla de la vida. Sí. Sí, no, César fue muy importante. Yo creo que una de lo más difícil de empezar a vivir del arte, y creo que podría ser como un consejo para artistas, y es como perder el miedo, que es lo más difícil. O sea, vencer el miedo, eso es lo más difícil. El miedo es algo que te bloquea. Miedo es o sea, claro. Entonces, como eso es lo más importante, vencer el miedo, y eso, en mi caso, me ayudó este mentor, César, que alguien confía en ti, ¿no? Como que te diga, hey, Tú puedes. tú puedes, Puedes. tú eres bueno. Eso es para mí fue como súper importante haber tenido esa persona que, más allá que compartimos espacios, 5 años y tal, esa persona que creyera en uno, ¿no? Claro, porque hay un montón de voces diciéndote, uy, no, ¿cómo, en serio se puede vivir de eso? ¿Pero cómo? Y es como creer en uno. Lo más importante, creo, eso, trabajar muchísimo, creo que es tema de pasión. Pero si te apasiona es que no lo sientes como trabajo. O sea, yo puedo estar un viernes, un sábado a las 8 de la noche y Claro. hay veces me tienen que desconectar pero estoy disfrutándolo, ¿no? Entonces yo creo que la pasión es fundamental, la consistencia y ya después hay una parte de herramientas, de estrategias que tienes que aprender para emprender, porque si no tienes algo de emprendedor, es muy complicado que logres vivir de tu pasión. Pues porque es una profesión como cualquier otra, pero requiere una estructura de emprendimiento que es lo que más nos cuesta a los artistas. Bueno, vos, ¿qué te va a decir? Pero acá no estos espacios que abrísome, Josuelito. Sí, pues es un experimento, es ir puliéndolo, es creerlo en uno mismo y convencer también a veces a las personas pues primero uno tiene que creérsela a uno y tenerla clara, ¿no? Para poder, digamos, como materializar las ideas, porque extraer del mundo de las ideas. Sí. Eso en lo que confías, ¿no? Y si no confías en esa información que viene de más allá, no tienes calidad de pronto en esa antena. O sea, como que si no confías en tu antena, que es la que recibe esa información, Sí. baila. Confía en tu antena. En la antena. La antena de la luz. Que si confiamos en la antena de Mario. Ay, Dios, no es la suya, güey. Mire, qué antena está. Ay, Qué rico este vino. está bueno el cabrón. Bueno, pues brindemos por Bueno, salud, hermano. Muchas gracias. el que no habla. El que no habla. El que no quería hablar. El que no quiere hablar.
Sí. Está rojo. ¿Qué? Sí, el vino de pez rojo. Ay, ¿de la